Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría teneros por aquí hoy. Soy y estoy súper emocionado /diagonal a de estar con vosotros para hablar de un tema que estoy seguro /diagonal a va a dejar a más de uno boquiabierto. Si el título no lo ha dicho todo ya, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias más jugosas del corazón turco, el bombazo de Serine y Atay. Sí, lo habéis oído bien. El 19 de septiembre de 2025, el mundo de las series y las celebridades turcas se sacudió con una noticia que nadie, absolutamente nadie, había visto venir. Y en este vídeo vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada posible implicación de esta sorprendente revelación. Así que preparaos para sumergiros en el drama, la especulación y por supuesto, mucha emoción. Antes de empezar, un pequeño recordatorio. Si sois nuevos por aquí, no dudéis en suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Aquí os mantenemos al día con todas las novedades del mundo de las series turcas, las celebridades, y todo lo que os pueda interesar. Así que no os lo perdáis. Dadle al botón de suscribir y preparaos para un festín de chismes y análisis. ¡Vamos allá! ¿Bien preparados? Vamos a sumergirnos de lleno en el asunto que nos ocupa, Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy. Dos nombres que por separado, ya son sinónimo de éxito, talento y por supuesto, belleza. Dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. ¿Pero qué pasó el 19 de septiembre de 2025? La noticia saltó a la luz como un trueno en un cielo despejado, Serine y Atay. ¿Juntos? ¿En qué sentido? ¿Qué significaba esto para sus carreras, sus vidas personales, y para el corazón de todos sus fans? Para entender la magnitud de la sorpresa, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Tanto Serine como Atay, a lo largo de sus carreras, han estado relacionados sentimentalmente con otras personas. Atay especialmente ha tenido una vida amorosa muy mediática, con romances que han mantenido en vilo a la prensa turca. Recordad, por ejemplo, su apasionado romance con la también actriz Duygu Sarn, que copó portadas durante años. Y Serine, con su elegancia y misterio, también ha sido objeto de rumores y especulaciones, aunque siempre ha sido un poco más discreta con su vida privada. Hubo un largo noviazgo con Kerem Bürsin, otro galán turco muy cotizado, que desató pasiones y que, al igual que el de Atay, fue seguido de cerca por los medios. Pero independientemente de sus relaciones pasadas, la simple idea de que estos dos se unieran de alguna manera, ya fuera en el ámbito personal o profesional, era algo que muy pocos se atrevían a imaginar. La química entre ellos, la admiración mutua, se podía intuir, pero pasar de la admiración a algo más. Era como un sueño para muchos fans que siempre los habían visualizado juntos en la pantalla grande o chica. La posibilidad de verlos compartir escena, de que su talento se uniera, era un anhelo constante. Y de repente, ¡boom! La noticia saltó. ¿Cómo? Bueno, como suele suceder en estos casos, a través de las redes sociales. Fotos filtradas, vídeos grabados a escondidas, comentarios en publicaciones. Todo se juntó para confirmar lo que parecía imposible. Y no solo eso, sino que también se sumaron testimonios anónimos, fuentes cercanas a la pareja, que afirmaban haberlos visto juntos en actitud cariñosa. Aunque, para ser justos, no podemos decir que la noticia se recibiera con incredulidad total. Algunos, los más avispados, habían empezado a notar ciertas pistas, salidas nocturnas en el mismo local, aunque por separado, comentarios en redes sociales con emojis sospechosos, o incluso coincidencias en los sets de rodaje. De hecho, la rumorología ya había comenzado unos meses antes. Se hablaba de una supuesta tensión sexual no resuelta entre ambos durante la grabación de aquel anuncio publicitario, o de que habían sido vistos compartiendo una cena romántica en un restaurante de Estambul. Pero como suele ocurrir, la prensa turca a veces exagera, y aquellos rumores se diluyeron en el torbellino informativo. Hasta que llegó el 19 de septiembre. En ese momento el mundo digital explotó. Los foros de fans, los grupos de discusión en redes sociales, las cuentas de chismes de celebridades turcas. Todo se inundó de comentarios, análisis, especulaciones y, por supuesto, memes. La gente estaba dividida, algunos celebraban la noticia con júbilo, deseando lo mejor para la pareja, otros, con el corazón roto, se aferraban a la esperanza de que todo fuera un rumor, una invención de la prensa. Y también estaban los que con un ojo crítico, empezaban a analizar las posibles implicaciones de esta relación.
¿Qué implicaciones profesionales podría tener esta relación? ¿Afectaría a sus contratos publicitarios? ¿Habría un aumento en la demanda de sus proyectos? ¿O por el contrario podrían verse perjudicados por la excesiva exposición mediática? El mundo del espectáculo es un lugar complicado, y una relación de esta magnitud siempre tiene sus pros y sus contras. Los publicistas, por ejemplo, se frotaban las manos. ¿La pareja perfecta para una campaña? ¿Una marca de moda que los fichara a ambos? Las posibilidades eran infinitas. Pero también existía el riesgo de que la saturación mediática cansara al público, o de que la imagen de la pareja se asociara negativamente con algún escándalo. Y por supuesto, la gran pregunta, ¿qué había ocurrido exactamente? ¿Cómo y cuándo surgió este romance? ¿Fue un flechazo repentino, o algo que se fue construyendo poco a poco? ¿Eran amigos desde hace tiempo? ¿O todo era nuevo para ambos? La especulación corría desenfrenada. Los medios de comunicación turcos, siempre hambrientos de noticias jugosas, se volcaron en el tema, investigando cada detalle, cada rumor, cada pista. Se hablaba de un posible viaje romántico a Italia, de que habían visitado en secreto a los padres de Serenei, de que habían comprado una casa en la costa. La falta de una declaración oficial por parte de los protagonistas solo alimentaba la llama. ¿Por qué no confirmaban ni negaban nada? Estaban esperando el momento perfecto. Querían mantenerlo en secreto por un tiempo. La incertidumbre solo aumentaba el morbo. ¿Estarían negociando un contrato de exclusiva con alguna revista del corazón? ¿O simplemente querían proteger su intimidad? Las teorías eran múltiples y variadas. Y señores, señoras, la prensa turca no es conocida por ser discreta. Los paparazzi se lanzaron a la caza de cualquier instantánea, cualquier declaración, cualquier prueba que confirmara o desmintiera la noticia. La persecución, el acoso, las especulaciones, todo se magnificó. La intimidad de ambos actores, su vida personal, se vio comprometida por el deseo de los medios y los fans de saber. Los helicópteros sobrevolaban sus casas, los periodistas acechaban en las inmediaciones de sus rodajes, y las redes sociales se convertían en un campo de batalla de opiniones y especulaciones. Ahora bien, con el paso de los días y las semanas, la situación se fue aclarando. Algunos detalles empezaron a filtrarse, provenientes de fuentes cercanas a la pareja. Se decía que se habían conocido mejor en el rodaje que la chispa había saltado de forma inesperada, durante una escena en la que se sentían muy felices juntos, y que estaban planeando su futuro. Obviamente no podemos saber a ciencia cierta qué pasó, pero lo que sí es seguro es que esta noticia supuso un antes y un después en el mundo de las celebridades turcas. Cambió la percepción que el público tenía de ambos actores, abrió un nuevo capítulo en sus vidas profesionales y personales, y demostró una vez más el poder del amor, las noticias, y el morbo que rodea a las estrellas del firmamento. La reacción de sus compañeros de profesión también fue muy interesante. Algunos, como expresaron públicamente su apoyo a la pareja, mientras que otros, más cautos, optaron por mantenerse al margen. El mundo del espectáculo es un lugar competitivo, y las relaciones sentimentales entre celebridades siempre generan envidias y rivalidades. ¿Y qué pasó después? Pues, como suele suceder, la vida siguió su curso. La relación, por supuesto, fue muy seguida por la prensa y los fans, y cada nuevo movimiento de la pareja era analizado al detalle. Cada foto, cada viaje, cada comentario en redes sociales se convertía en noticia de primera plana. La pareja fue portada de las revistas del corazón, protagonizó numerosas campañas publicitarias y su popularidad se disparó. Aún hoy, años después, el romance entre Serenei y Çağatay sigue siendo tema de conversación entre los seguidores de las series turcas. Se recuerda como un momento épico, como una de las noticias más inesperadas y emocionantes del mundo del entretenimiento. Incluso se especula con la posibilidad de que algún día vuelvan a trabajar juntos, aunque de momento no hay ningún proyecto en común. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. La presión mediática, las constantes especulaciones y la falta de privacidad empezaron a pasar factura a la pareja. Hubo rumores de crisis, de distanciamiento e incluso de ruptura. Pero como buenos profesionales, ambos supieron mantener la calma y seguir adelante con sus carreras. Así que en resumen, hemos recorrido el camino de este bombazo. El 19 de septiembre de 2025, la noticia de la relación entre Serenei Sarıkaya y Çağatay Ulusoy sorprendió al mundo.
El mundo se dividió, la prensa enloqueció y la historia de amor y la vida de ambos dio un giro de 180 grados. Desde las especulaciones iniciales hasta las posibles implicaciones profesionales y personales, y por supuesto, la incertidumbre, todo confluyó en un episodio que quedará para siempre en la memoria colectiva de los fans de las series turcas. Y como siempre, el mundo del entretenimiento nos sigue sorprendiendo, dejándonos claro que nada es lo que parece y que a veces, los sueños sí se hacen realidad. O al menos, que el amor puede surgir donde menos te lo esperas. La historia de Serine y Atay, aunque con sus luces y sus sombras, es una demostración de que el amor, la fama y el éxito pueden coexistir, aunque a veces sea a un alto precio. Así que espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Hemos hablado sobre los antecedentes, los rumores, las reacciones, y las posibles consecuencias del anuncio. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Os sorprendió la noticia en su momento? ¿Qué opináis de la pareja? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. ¿Creéis que su relación afectó positivamente a sus carreras? ¿O pensáis que la sobreexposición les perjudicó? ¿Os gustaría verlos protagonizar una serie o película juntos? Y por supuesto, no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis los próximos vídeos con más noticias, análisis y curiosidades sobre el fascinante mundo de las series turcas. Ya estamos preparando otro vídeo sobre. Un abrazo enorme y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!